Y quiero hablar en esta mañana, hermanos, acerca del llamado de Dios. Amén. Quiero hablar acerca del llamado de Dios. Y vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 6. Amén. Dice así la escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Quiero hablar, hermanos, como les dije en esta mañana, acerca del llamado de Dios. Y una de las cosas que cuando yo estaba orando era que se me vino esto de Moisés en la zarza. Y se me vino el pasaje también de Juan el Bautista. Y se me vino un texto de David, de los Salmos. Y yo me puse a pensar: Señor, ¿qué quieres que enseñe? Está diciendo el pastor: Espíritu Santo, ¿qué quieres que enseñe? ¿Cómo quieres que lo enseñe? Y empecé yo en ese momento de orar y a esperar así. Pero yo quiero decirle que dice la escritura, hermanos, que Moisés, cuando todos conocemos la historia, es muy conocida. Moisés nace. Cuando Moisés nace, se da un decreto de matar todos los niños. Y la madre de Moisés hace una especie de canasta, le pone brea para que sea que no impermeable y pudiera navegar por el agua. Y la mandaron por el río donde estaban las doncellas y estaba la princesa de Faraón, la reina. Y ellos saben cómo lo cuidaron y lo educaron. Pero usted ve que un día la escritura enseña que aquí en este pasaje que vemos, que dice que Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Por qué estaba apacentando? Porque cuando Moisés sale huyendo de aquel lugar, porque había matado a un egipcio y la gente se había dado cuenta, él sale huyendo por el desierto y llega a Madián. Y sabemos que Jetro era el sacerdote de esa tierra. Y Moisés pues estaba ahí, llegó a un pozo, y ustedes saben la historia, cuando él defendió a las doncellas, a las hijas de Madián, de la gente que estaba ahí, que las molestaba, y él les dio agua a ellas y a sus ovejas. Y se fueron y lo llevaron, y le dijo Madián: ¿a dónde está ese hombre que les ayudó? Tráiganlo. Pues ahí está. Y él llegó Moisés. Y dice que en la Biblia que Jetro le dio una de sus hijas para esposa. Bueno, ahí está para los que se quieren casar pronto, ¿verdad? La escritura. Pero quiero decirles, lo que yo quiero hablarles en esta hora acerca del llamado de Dios, es que le quiero hablar de 6 cosas, o de 7 cosas con la conclusión, pero de 6 cosas de que tiene el llamado de Dios. Y número 1, el llamado de Dios viene porque Dios te escoge, porque Dios te ve. Nosotros vemos en el versículo 4 que dice la escritura: viendo Jehová que iba a ver. Viendo Jehová, dice el versículo 4, que iba a ver Moisés. Yo me pongo a meditar y digo yo: Moisés, ¿saben cuántos kilómetros hay desde Madián hasta el monte Sinaí, hasta el monte Horeb? Habían más de 200 kilómetros. Pero Moisés, ¿usted creen que Moisés llevaba las ovejas hacia el desierto por casualidad? No. Moisés sabía que en el monte Horeb habitaba la presencia de Dios. Moisés estaba buscando algo. Dios igualmente, Dios estaba buscando gente
que tenga hambre de Él, que quiera ir al monte, que quiera ir más allá, que quiera buscarlo allá en la profundidad, que quiera buscarlo en la altura. Y sabe que Moisés, con una intención, sabiendo desde niño que Dios lo había escogido y que tenía un llamado, él decide irse con las ovejas cerca más de ese lugar. Iba a la orilla del lago que había ahí cerca para que las ovejas tuvieran, pero él iba con un objetivo definido al monte Horeb, que es que el monte Horeb vemos en el versículo 1 que significa monte de Dios. Moisés sabía que en ese monte habitaba la presencia de Dios, pero cuando Moisés llega a los pies del monte, dice que mira una zarza. En el versículo, vemos en el versículo 3, que entonces dice: y yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y Moisés ve una zarza en el monte que está encendida, y Moisés decía: qué raro que esta zarza pase el tiempo y no se consume, porque la zarza es un árbol que rápido se quema. Pero Moisés ve cuando llega allá y dijo: voy a ir a ver esta grande visión, esta grande visión. Pero cuando llega Moisés, dice que Dios lo ve, que él va, y le dice Dios, lo estamos viendo, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios. Yo quiero decirle, hermanos, que una de las cosas del llamado de Dios es que Dios te ve, y Dios no hace acepción de personas. Dios nos ha visto a todos y nos ha llamado para algo. Lo único, hermano, que nosotros debemos de ser como Moisés, debemos de buscar el monte de Dios. Saben, hermanos, que el monte Horeb que vemos nosotros en la escritura, este monte, si alguien quiere subirlo, son 7 kilómetros. Si alguien quiere subir por el monte Horeb, son 7 kilómetros. Pero si alguien quiere, porque tiene que ir rodeando el monte hasta llegar allá. Yo quiero decirle que yo lo que veo en esta palabra es que toda persona que Dios lo ha llamado para algo debe de ir más allá de lo natural. Debe ir más allá. Usted debe de buscar el monte de Dios. Usted debe buscar la presencia de Dios. Si usted quiere que Dios lo use, porque Dios ya lo vio. Si está acá, es porque Dios lo vio a usted. Dios lo vio donde estaba y lo ha traído a este lugar para restaurarlo, para bendecirlo. Pero usted tiene que ir más allá. Usted tiene que subir al monte de Dios. Y dice la escritura que nosotros vemos que Dios ve, y Dios miró a Moisés, que Moisés quería conocer lo sobrenatural de Dios. Moisés quería conocer algo especial de Dios. Saben, hermano, yo quiero hablarle de dos personajes a la vez acá en todos estos puntos que yo les voy a hablar, porque fue lo que Dios me dio. Uno era Moisés y otro Juan el Bautista. Así que le voy a pedir al hermano Eric que me ponga ahí en la pantalla Lucas 1:13. Porque estos dos hombres Dios los vio desde el vientre de su madre. Dios les había escogido y los había llamado con un propósito especial. Lucas 1:13. Lucas 1:13 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan era un hombre que Dios también lo había visto desde el vientre de su madre para ejercer un propósito especial en la tierra. Juan lo había llamado el Señor desde el vientre, y le dijo el ángel: llamará su nombre Juan. Que el nombre Juan en el hebreo original significa hombre fiel a Dios. Juan significa hombre fiel a Dios. Y una de las cosas en el del llamado de Dios que le estoy hablando es que Dios te ve, pero te ve como un hombre fiel a Dios. Juan lo miraba con fidelidad a Dios. A Moisés lo miraba como un hombre especial a Moisés. Y Dios te ve, hermanos, como algo especial delante de él. Pero tienes que subir al monte. Dios te ha visto y te quiere llamar, al igual que estos dos hombres, con un propósito especial. Número 2, acerca del llamado de Dios, hermano, es que Dios te ve. Y como número 2, lo que el mismo título dice, Dios te llama. Cuando Dios ve a alguien, dice la escritura en el versículo 4 que leímos de Éxodo 3, dice: viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, y él respondió:
heme aquí. Dios llama, hermanos. Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos, para hacer una misión especial en esta tierra. Usted no nació por casualidad. Usted no nació sin propósito, hermanos. Ninguna persona que Dios ha llamado a su reino lo ha llamado sin un propósito. Lo que pasa es que la gente no ha entendido el llamado de Dios y no quiere buscar el monte de Dios, no quiere seguir el llamado de Dios. Moisés tuvo que responder, heme aquí. Y a mucha gente Dios los ha llamado, pero no está el heme aquí. A Samuel, el profeta Samuel, cuando era niño, Dios lo llamaba. Y cuando lo llamaba Dios, le decía Samuel. Y él salía corriendo para donde Elí y le decía, mi Señor, heme aquí. No, yo no te he llamado, le decía Elí. Y volvía a venir Samuel y se acostaba y volvía a oír la voz que le decía al Señor, Samuel. Y él decía, heme aquí, salía corriendo, Elí, ¿qué? Y le dijo Elí, entendiendo, un hombre que sabía y conocía la presencia de Dios, le dijo, cuando te vuelva a llamar, es el Señor que te está llamando. Y dile, heme aquí, mi Señor, que tu siervo oye. Y sabe que Samuel oyó la voz de Dios y le dijo, heme aquí, Señor. Una de las cosas que nosotros, hermanos, es que no sé si nosotros hemos respondido, heme aquí, o no respondemos nada. Como cuando alguien llama a alguien y uno no pone mente y se va. Mucha gente así es. Pero quiero decirle que nosotros no somos de esos. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito especial. Y vemos nosotros acá que Dios llamó a Moisés para libertarlo de la esclavitud de su pueblo. Vamos a ver en el capítulo 3, que siempre en el versículo 7 y 8. Una de las cosas que Dios te llama es con un propósito. Y el propósito que Dios llamó a Moisés era el propósito de libertar a su pueblo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Dice la escritura en el versículo 7, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Uno de los propósitos con los que Dios llamó a Moisés era ser el libertador de su pueblo de la esclavitud. Y vemos nosotros, hermanos, que Dios siempre llama con un propósito. También Dios llamó a Juan el Bautista con un propósito, y lo vamos a ver en Lucas capítulo 1 versículo 15. Lucas capítulo 1 versículo 15, Dios llama a Juan el Bautista con un propósito. Y dice, porque este será grande delante de Dios. Una de las cosas que Dios llama a Juan el Bautista es para ser grande delante del Señor. Por eso su nombre significa hombre fiel a Dios. Un hombre fiel a Dios, hermano, es un hombre grande delante de Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, seremos grandes delante de Dios. Deberían de cambiar nuestro nombre para llamarnos Juan. ¿Sabe, hermanos? Nada en la Biblia es una casualidad. Dios todo lo tiene en orden. Dios hace llamados especiales a gente, llamados a ser fiel. Y usted debe saber que Dios lo llamó a usted para libertarlo del pecado, para libertar su familia de la esclavitud del pecado, para libertar su familia de la idolatría. Lo llamó Dios a usted para libertar a su familia del infierno. Dios lo llamó a usted como un libertador. No solo a Moisés, esta palabra es viva, hermano. Y Dios lo ha llamado para libertar su casa de las garras del enemigo, para libertar sus hijos de las garras del pecado. Dios nos ha llamado a usted para ser su libertador de su casa, de su familia. Y Dios lo ha llamado para que usted sea grande delante de los ojos de Dios, al igual que Juan. Dios lo ha llamado para ser grande, para que sea un hombre y una mujer fiel. Dios llama, hermanos, con propósitos especiales. Como número 3, hermanos, hablando del llamado de Dios, hablamos que primero Dios te ve, Dios te llama y ahora Dios te santifica. Dios, hermanos, en el versículo 5 de Éxodo 3 dice, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es.
Yo me ponía a pensar, Señor, ¿por qué tenía que quitar el calzado Moisés? Pero una de las cosas, hermanos, que un pastor de ovejas, seguramente Moisés se paraba en excrementos de sus ovejas, se paraba en orina de las ovejas, acumulado el polvo del desierto, y esto contaminaba aquel lugar, aquella tierra, ese monte santo donde habitaba la presencia de Dios. Tal vez, hermanos, hoy nosotros, nuestro problema no sea el calzado, pero puede ser el pecado, puede ser algo arraigado en el corazón, una suciedad, una inmundicia, algo en el alma, arraigado en el alma desde la niñez. Algo arraigado en el corazón, un resentimiento porque tus padres te abandonaron, porque te maltrataron. Algo en el corazón porque no nació con su padre, con su familia. Pero algo puede haber en el corazón. Pero Moisés, hermanos, Dios le dice: quita el calzado de tus pies, quita las sandalias. ¿Sabe por qué? Porque Moisés había matado a un egipcio. Moisés había matado con su mano, queriendo tomar de libertador, y mató a una persona. Y nosotros vamos a ver en el versículo 12 del capítulo 2, que dice la escritura en Éxodo 2:12: entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 de los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Una de las cosas por la cual Dios santifica a Moisés es porque Moisés tenía un pecado que tenía arraigado en su vida de homicidio. Él había conspirado con matar a un egipcio con sus manos. Y Dios lo santifica a Moisés y lo llama con un propósito. Dios lo santificó. Saben, hermanos, cuando Dios nos llama a ser santo. La palabra santo significa apartado para algo especial. Dios nos ha apartado a usted y a mí con un propósito especial. No crea que Dios nos tiene en este lugar simplemente porque sí. Dios tiene un propósito para nosotros, amén. Dios tiene un propósito para usted y para mí, y es un propósito de ser santo para Él. Sabe, hermanos, también Juan, Dios lo llamó a ser santo, y vamos a ver lo que dice Lucas 1:15. A Juan el Bautista Dios lo llamó para ser santo, y a nosotros Dios nos ha llamado para ser santos. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan, hermanos, era un hombre que su vestimenta, hermano, era especial. Su forma de vivir era especial. Aún su forma de comer, hermano, era especial. Era un hombre apartado para una misión especial y fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santificó a Juan para una misión especial. ¿Cuántos sabemos acá que en la academia se nos ha enseñado que la palabra nos santifica, que la sangre de Jesús nos santifica y que el Espíritu Santo nos santifica? Nosotros somos santos porque el Espíritu Santo nos ha llamado a ser santos. Una de las cosas del llamado de Dios es que Dios llama para ser santos delante de Él. Pero esta santidad, hermano, no es una santidad simplemente porque Dios tenga que poner normas, o que qué feo, que muchas normas, muchas cosas, mucha radicalidad, me decía alguien a mí. Ustedes mucho extremismo. No, la santidad no es por extremismo, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Más allá de la vida eterna, Dios tiene un propósito para usted en esta tierra. Y una de las cosas es que Dios tiene el propósito de enviarlo a usted. Como número 4, después hablando, ¿verdad?, de que Dios te ve, Dios te llama, Dios te santifica. Ahora Dios te envía. Vamos a ver lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. La escritura: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo
los hijos de Israel. Una de las cosas que Dios envió a Moisés, hermanos, era a sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y usted puede pensar, ¿cómo llegó a ser esclavo este pueblo? Ustedes saben que después de la gran sequía, en el tiempo de que José era vendido por sus hermanos, vino una sequía en aquel pueblo. Y llegó José a Egipto siendo vendido, llegó a ser el segundo más grande de todo el imperio de egipcio. Y regresó este pueblo ahí y habitó con José y vivieron muy bien. Pero cuando muere José y muere el faraón, el próximo faraón que llegó no conocía a José, ni sabía quién era. Y decidió esclavizar a este pueblo porque era muy numeroso y era bendecido Dios. Y así empezó una esclavitud injusta sobre un pueblo santo del Señor. Pero Dios envía a Moisés a libertar este pueblo. ¿Sabe? ¿Y cómo lo envió Dios a Moisés a libertar? Dice en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 12, que Dios lo envió a Moisés. Dios lo envió, dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Una de las cosas que cuando Dios envía a alguien, hermanos, que iba a poner palabras en su boca. Una de las cosas que yo le he dicho al Señor: Señor, cuando yo vaya a predicar, pon palabras en mi boca. Ayúdame a predicar el evangelio del reino de Dios con denuedo, como cuando Pedro predicaba y la gente se admiraba porque había denuedo para proclamar el reino de Dios. Y yo le he pedido a Dios, porque yo he creído que cuando Dios te va a enviar, te manda así, hermano, te capacita para enviarte. Otra de las cosas, vamos a ver que a Juan Dios lo llamó con un propósito también. En Lucas 1, 16 y 17 dice que a Juan el Bautista Dios lo llamó con el espíritu y el poder de Elías. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios envió a Juan con el espíritu y el poder de Elías. Una de las cosas, hermanos, que Dios no te puede dar el Espíritu Santo ni el poder mientras una persona no busque el monte del Señor, mientras una persona no sea visto buscando la presencia de Dios por el Señor, mientras una persona no sea llamado por Dios, mientras una persona no sea santificado por Dios. Dios no te puede enviar a hacer una misión especial, porque eso sería como que yo le dé un vehículo a alguien que no sabe conducir, lo mando a matarse. Por eso muchas personas han fracasado en el reino de Dios. Muchos grandes ministros en esta ciudad con poder han fracasado porque no supieron esperar el tiempo correcto de Dios, no supieron guardar cada paso del llamado del Señor y no le fue bien. Otra de las cosas, hermanos, como número 5 del llamado de Dios, es que cuando Dios, después de que te envía, Dios te respalda. Eso es inevitable, dice en el versículo 12 de Éxodo 3. En el versículo 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando haya sacado a Egipto mi pueblo, y serviréis al Dios sobre este monte. Una de las cosas que cuando Dios te envía, como a Moisés, Dios le dijo: yo estaré contigo. Dios, si te ha enviado, te va a respaldar, hermano. Eso es algo especial. Por eso la comisión del evangelio dice que uno debe de predicar el evangelio del Señor Jesucristo, siendo discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Porque hay un respaldo en la proclamación del reino de Dios. Tiene que haber un respaldo divino en la vida nuestra cuando proclamamos el reino. Dios le dijo a Moisés: te voy a enviar, pero te voy a respaldar. Te voy a respaldar porque yo estaré contigo. En el capítulo 4 del versículo 1 al 7 vemos cómo Dios, qué respaldo le estaba dando Dios a Moisés. Y dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová.
Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió y dijo: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dios le había dado poder a Moisés de hacer cosas sobrenaturales. Dios le dijo: te voy a respaldar con poder. Nosotros hemos estado pidiendo el poder, hermano, pero muchas veces no sabemos para qué. En estos ayunos que pasaron yo aprendí que más que un don, más que el poder, Dios está esperando que seamos santos. Porque antes del poder, antes de la gloria, es la santidad. Mientras alguien no haya sido santificado con un propósito, no hay respaldo de Dios. Muchos hermanos hoy en día manipulan los dones del Espíritu Santo, pero no porque tengan el don. No, hermano, muchos manipulan las emociones de la persona. Muchos han aprendido el cristianismo, han aprendido a manipular las emociones de las personas. Como cuando yo era músico, o soy músico, pero cuando tocamos esos cantos de fuego, entonces yo ya sabía que para que se prendiera el asunto, a veces bajaba el ritmo más lentecito. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero después empezamos rápido. Gozo, gozo, gozo yo quería. Y hermano, eso se prendía. Porque aprendimos a manipular el espíritu. Ya sabíamos que si le metíamos lento y después fuego, aquello se alborotaba. Pero no, cuando Dios nos ha llamado a nosotros, es con el propósito de respaldarnos. Nosotros vamos a ver de qué manera Dios respaldaba también a Juan el Bautista. En Lucas 7, versículo 28. Lucas 7, 28. Dios respaldaba a Juan el Bautista de una manera especial. Dice Lucas 7, 28. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Una de las cosas que Dios respaldó a Juan fue como profeta de Dios. Profeta, un hombre que hablaba la palabra de Dios. Por eso un día de esto, meditando en la escritura, decía el apóstol Pablo: yo les voy a dar un consejo. Sobre todos los dones del Espíritu Santo, anhelo que profeticéis, porque el que profetiza edifica la iglesia. Yo decía: Señor, pon voz de profeta en nuestras vidas para edificar tu pueblo. Pon una palabra en nuestras vidas profética para bendecir tu pueblo. Una palabra de Dios, hermano, porque Dios respaldaba a Juan como profeta de Dios, profeta del Altísimo. Y otra de las cosas que Juan tenía, el respaldo de Jesús, dice Mateo capítulo 11, versículo 7 al 15. ¿Sabe? Yo anhelaba mucho el don en lengua. Hermano, y un día le dije al Señor en una oración: Señor, te voy a pedir un favor. Mira, yo sé que está raro lo que te voy a pedir, pero haceme el hombre. Dame la lengua de Pedro. Y yo me pongo a preguntarme ahora: ¿cómo sería la lengua de Pedro, hermano? ¿Cómo sería? ¿Cómo iba a saber yo cuál es la lengua de Pedro? Hermano, estoy como Dios Jesús, ustedes no saben lo que piden. Pero hoy no, yo entiendo que el don en lengua es muy especial, pero dice la Biblia que el que habla en lengua se edifica a uno mismo. Y dice que el que habla, que el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, pero hay un pero ahí, a menos que haya un intérprete que puede interpretar la lengua que aquel. Pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Dice la escritura en este pasaje, hablando del respaldo, que Juan tenía el respaldo de Jesús. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua. Pero ese es el que estamos hablando, ¿verdad? Pero vamos a hablar, ese es otro tema. Mateo 11, 7 al 15. Ese es Mateo 11, 7 al 15. Dice:
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Qué bonito eso. Eso, la verdad que qué bonito eso que dice ahí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 8. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Siguiente. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Os digo, sí os digo, más que a un profeta. Porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde que la hermana Marbelí leyó Malaquías 4 al final, yo dije: Señor, estamos en la misma sintonía. Esa es tu voluntad. Y después que empezó a cantar, que decía: allá en el monte Oreb la zarza ardía. Pues vamos bien, decía: Señor, estábamos excelente. Y decía este monte, allá en el Sinaí. Entonces, hermano, Dios está. Y una de las cosas vemos acá, que Juan tenía el respaldo de Jesús. Qué bonito que Dios diga. Ponga el versículo 11, el que vimos primero. ¿Cuál era? El 7. Qué bonito. Eso es lo que me puse a pensar, lo que dice nuestro pastor. Comenzó a decir Juan a la gente. Empezó a hablar Jesús. Yo decía al pastor, cuando al pastor le dicen, fíjese que hay un muchacho ahí en su iglesia que es así. Dice el pastor: sí, hombre, ese es mi discípulo. Pero cuando yo fíjate que hay un muchacho ahí en su iglesia, está nuevo, está allí. Entonces me ponía a pensar, hermano, qué hermoso que Dios dice de nosotros. ¿Qué dice Jesús de usted? ¿Qué dice Jesús de mí? Qué bonito, como me pongo a pensar cuando Job decía a Dios, a Satanás en el cielo: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre justo, temeroso, Dios apartado del mal. No hay hombre como él de la tierra. Yo he estado meditando y a veces me salen lágrimas, me pongo a pensar y digo: qué bonito lo que la Escritura enseña, que dice que Abel ofreció la mejor ofrenda delante de Dios. Y que Dios miraba con agrado a Abel y a su ofrenda. Qué lindo. Qué lindo pensar, decía: Señor, lo que dice tu palabra, que Lot caminó contigo. Qué bonito pensar, Señor, que decía tu palabra: Abraham, mi amigo. Qué bonito decir David, conforme al corazón de Dios. Qué bonito decir Moisés, el que habló cara a cara con Dios. Qué bonito la Escritura, hermano. Qué bonito que Dios pueda decir Jason, que algo de él. Que Dios pueda decir cada uno su nombre y que Dios diga algo de usted. Qué bonito que Dios pueda decir Samuel, mi profeta elegido. Pero ese era otro profeta. Pero que Dios puede decir algo de mí. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios me dijo a mí, que no, siempre le he dicho a mi esposa que yo no soy muy buen cantante, ni nací para cantante, pues así, pero Dios dijo que mi alabanza le agradaba. Que cuando yo cantaba, sus querubines hacían coro conmigo. Y no lo sé. Yo solo lo he creído. Y aunque me decían a mí que cuando yo cantaba parecía reggaetonero o predicador, porque ustedes saben que cuando uno no se entona, no hace ese eco, entonces se va así cortado. Entonces, y al final está la nota y va por otra. Pero yo he creído, Dios, que Dios cuando te llama con un propósito, Dios te dice algo especial. Yo sé que Dios en la intimidad de su hogar algo te ha dicho. Yo sé que a mi pastor algo le ha dicho Dios en la intimidad. Cuando uno busca la intimidad de Dios, cuando uno va al monte de Dios, Dios te va a hablar algo especial. Dios te va a hablar algo especial. No es posible, hermano. ¿Sabe por qué nosotros no hemos recibido el llamado de Dios? Porque no hemos ido al monte. Hermano, nosotros nos quedamos ahí en orilla. Va a decir como unos que fueron a ver el monte Oreb allá a Jerusalén. Se van a ver el monte Oreb. Y cuando le dijeron que eran 7 kilómetros a pie, le dijo: mejor aquí te voy a esperar. Y así un montón de gente dice que vaya el pastor, aquí lo voy a esperar que trae el domingo. No, hermano. Debemos cada quien nosotros personalmente, debemos de ir al monte de Dios. Usted tiene que saber que hay un precio que pagar, pero hay algo especial y se lo voy a decir, hermanos, como último punto. ¿Qué es lo especial de Dios después de que Dios a usted lo escoge, lo ve, después de que Dios lo llama, después de que Dios lo llama a ser santo, después de que Dios lo envía, después de que Dios lo respalda?
hay algo especial y fue el último texto que Dios me dio en oración. Y está en el Salmo 33, 1. Salmo 33, 1. Y Dios me dijo este texto, lo sentí en mi corazón y me dijo, dice el Salmo 33, 1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cuando usted ha sido enviado, ha sido respaldado, una de las cosas es que su vida es una alabanza hermosa delante de los ojos de Dios. Qué bonito que su vida pueda reflejar la mejor alabanza que uno pueda cantar. Por eso aquel que canta, que dice que no puede cantar, no puede entonar o no puede adorar, pero que su vida, aunque usted no pueda cantar, aunque no tengamos voz para artista, para cantante, para músico, para lo que sea, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que su vida sea una alabanza hermosa delante de los ojos del Señor. Lo importante que dice la Biblia, en los íntegros es hermosa la alabanza. Lo importante es que su vida refleje integridad en toda la área de su vida. Eso es lo hermoso. Vemos nosotros que Dios llamó a una de las cosas que Dios espera que vivamos en integridad. Después de que Dios hace todo esto y respalda a alguien, Él está esperando de nosotros que nuestra vida refleje integridad. ¿Sabe qué ha pasado con grandes ministerios? Después de que Dios los ha respaldado con poder, terminaron en el pecado, porque no llevaron una vida íntegra delante de los ojos de Dios. No llevaron una vida de integridad. Hoy muchos se burlan del hermano Gille Ávila, grandes predicadores, porque dicen que su mensaje era un mensajito dice que la bomba atómica que cayó allá, y va a venir la bomba atómica y la tercera guerra mundial, y los que no se arrepientan se van a ir Entonces se burlan porque dicen que era un mensajito, pero no ha habido un hombre como este hombre en los últimos años, y probablemente no vuelvan a ser otro Gille Ávila, con ese respaldo de Dios y con esa vida de integridad intachable, moral, todos los días de su vida. Porque hay mucha gente usada por Dios, pero si usted revisa su vida, hermano, ahí va a ver usted que tiene antecedentes criminales ahí con la líder, con la discípula, con la otra. Usted va a ver que muchas personas desviaron del propósito de Dios por no vivir su vida en integridad. Uno de los problemas difíciles de una persona, dijo alguien, lo difícil no es llegar al éxito. Lo difícil no es llegar a los principios del éxito. Lo difícil es mantenerse en él. Eso es lo difícil. Mantenerse íntegro delante de los ojos del Señor. Un poco caliente aquí, hermano. Una de las cosas es que Dios quiere que seamos íntegros. Amén. Una de las cosas es que Dios quiere que vivamos integridad. Y otra de las cosas, vamos a ver Éxodo 15:1, es que nuestro cántico también es hermoso delante de los ojos de Dios. Que Dios espera que usted viva integridad y su alabanza sea hermosa. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Siguiente, Manuel. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha sido quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Y sigue el canto, muchas cosas. Qué bonito cuando una persona ha pasado todas las etapas del llamado de Dios, aún en su vida refleja un agradecimiento, una alabanza especial del corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas
también que le voy a decir como inciso B de este punto es que nosotros debemos de complacer el corazón de Dios y Él va a complacer nuestro corazón. ¿Cuánto le gustaría ser complacido? ¿Verdad que a todos les encanta ser complacido? Qué bonito que Dios se complazca con un hijo suyo. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 16:3. El Salmo 16:3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Usted es santo, hermano? Amén. No, todos son santos. ¿Ustedes son santos, hermano? Amén. Somos santos, hermano. Y dice que para los santos, dice, y para los íntegros es toda mi complacencia. Yo le voy a decir qué hermoso que es Dios. Le voy a enseñar esto ya vamos a terminar. Y mire cómo Dios complació a Moisés. Después de que el hombre pasa toda la etapa del llamado de Dios y el hombre se goza y es hermosa su alabanza, ahora viene Dios y le dice a Moisés: pedime pues, ¿qué querés de mí? Es cuando Dios ya se acerca a usted. Cuando usted sabe que ha hecho la obra de Dios, usted ya puede acercarse a Dios y decirle: Señor, dice Dios, ¿qué querés de mí? ¿En qué te complazco, Luis Rodríguez? ¿En qué te complazco? Entonces ya viene Moisés y le dice al Señor en Éxodo 33:11. En Éxodo 33:11 vamos a ver cómo complace Dios a Moisés. Éxodo 33:11 dice: y le dijo Dios, el anterior, veremos desde el anterior, hermano Eric, el 10. Acá. No, el siguiente, el 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba a cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El siguiente. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Siguiente. Ahora pues, escuché qué bárbaro este Moisés, hermano. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente y este pueblo tuyo. Siguiente. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El siguiente. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Siguiente, hermano. ¿Y en qué conocerá a qué he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Siguiente, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Mira lo que le dice Moisés: te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. El siguiente, hermano Eric. Y le dijo, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Siguiente, hermano. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Siguiente, hermano. Y le respondió: yo haré pasar todo y después apartaré mi mano y verás, hasta ahí vea, y mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué hermoso, hermano. Moisés, decirle al Señor: quiero ver tu gloria. Mire, ¿sabe por qué? La primera vez que se le aparece en la zarza,
Moisés sabía que había pecado matando a un egipcio y que no era santo para ver o ver la gloria de Dios, y te cubrió su rostro, pero él quería volver a tener esa oportunidad. Él deseaba volver a llegar al monte de Dios y ahora ver la gloria de Jehová. Y le dijo: Dios, mira, te voy a mostrar mi gloria, porque has sido un hombre fiel, un hombre justo, un hombre íntegro. Te veré, verás mi gloria, pero no verás mi rostro porque vas a morir, pero vas a ver. Y Moisés miró las espaldas del Señor. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Cuando yo era nuevo, y cuando uno está nuevo en el evangelio del reino, yo decía, como yo escuchaba muchos testimonios que andan en la calle de gente que Jesús llegó al cuarto de ellos, y yo le decía: Señor, que Jesús llegue a mi cuarto, yo quiero verlo, hermano. Pero tal vez cosas así. Pero quiero decirle que Moisés miró la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Sigue el llamado de Dios. Sigue el llamado de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, sigue el llamado de Dios. Porque Dios va a complacer a los íntegros, aún los más pequeños deseos que ellos tengan. Aún los deseos más inalcanzables como este de Moisés. Pensar ver la gloria de Dios, hermano. Eso no cualquiera le lo concede el Señor. Pero lo que es íntegro, si sirven a Dios, Dios les va a conceder hasta lo más pequeño. Vamos a ver ahora cómo Dios complació a Juan. En Mateo 11, 5 al 6. Vamos a ver cómo Dios complace a Juan el Bautista. Uno anterior, vamos a leer desde el anterior, hermano. Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Cuando Juan prepara el camino del Señor, Juan desde el vientre de su madre recibe el Espíritu Santo. Juan prepara el camino de Dios, y cuando Juan está preso, porque va antes de ser decapitado, Juan le manda a decir a Jesús: vaya, díganle a Jesús que si él era el que ha de venir, o esperamos a otro. Y manda a complacer Dios la respuesta de Juan y le dice: ve a decir a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Dios trajo complacencia al corazón de Juan. Cuando Juan recibe esta palabra, hermano, aunque lo decapiten, pero él murió feliz. Él murió feliz porque era complacido. Y yo le he dicho: Señor, qué hermoso morir siendo complacido por ti. Un día de esto, ayer estaba en la hamaca de la casa y estaba mirando el cielo y me salían lágrimas. Qué hermosa la muerte de Esteban. No por los grandes piedrazos que le pegaban en la frente, porque no ha de ser hermoso que lo estén masacrando. Pero dice que Juan miró los cielos abiertos y miró al Hijo a Dios a la diestra del Padre. Hermano, si usted quiere ver que Dios complazca su vida, hermano, debe de vivir en integridad. La complacencia de Dios está para con los íntegros y que su vida sea hermosa. ¿Sabe que Dios complació a Moisés? Como les dije, mostrándole su gloria. Para terminar, hermanos, el llamado de Dios nos llama a su monte santo, a vivir una vida santa delante de Dios. Nuestro nombre especial, yo sé que mi nombre Samuel no se escogió por casualidad. Yo sé que Samuel significa pedido a Jehová. Y mi segundo nombre es Isaac, y significa risa. Y yo sé que desde que mi padre me pusieron mi nombre era un propósito especial. Era algo, Dios me llamó con un propósito especial. Sabe, hermanos, que Dios te ve para enviarte, Dios te ve y te quiere llamar a algo especial, a libertar tu familia, tu casa. Dios te llama a ser grande delante de los ojos de Dios. Dios te santifica, a quitar lo inmundo, lo incorrecto, el pecado de tu vida. Dios también, hermanos, te llama a que tu alimentación, tu vida, tu forma de vestir, tu porte, sea digno de un hijo de Dios. Digno de un hijo de Dios, hermano, en integridad. Porque si usted no cumple estos pasos, ahí se va a quedar, hermano, en la orilla del monte, y nunca va a ver la gloria de Dios. Nunca va a ser complacido por el Señor. Entre más tiempo tarde usted en subir al monte, más tiempo va a tardar en que la gloria de Dios llegue a su vida, a su casa, a su familia. Entre más tarde dure, hermano. Así es, hermano. Como número 4, Dios te quiere enviar
con poder en la palabra, con denuedo en el evangelio. Dios te quiere llevar con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu. Dios te quiere respaldar, hermano. Dios va a estar con nosotros. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como Números 6, Dios espera que vivamos en integridad, que nuestra vida sea una hermosa alabanza delante de Él, que complazcamos el corazón de Dios para que nuestro corazón sea complacido, para que podamos ver nosotros la gloria eterna del Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.